Hola a todos, yo soy Matt. Y estos son las Espada, la fuerza élite elegida por Aizen, 10 arrancar, clasificados por fuerza del 0 al 9, cada uno de los cuales encarna una forma de muerte como la furia, la soledad o la desesperación. Estos temas son la base de sus poderes y personalidades, convirtiéndolos en algo más que simples combatientes. Son símbolos de las partes más oscuras de la existencia, con un poder que rivaliza con el de los capitanes del Gotei 13, cazan a Bastolordes, enfrentan y pelean con Shinigamis y llevan a cabo los grandes planes de Aizen, o al menos lo intentan. Cada espada tiene peculiaridades únicas, desde sus habitaciones personalizadas en las noches hasta sus mortíferas transformaciones, tan destructivas que están restringidas dentro de su base, incluso con rivalidades internas. Actúan como el arma definitiva de Aizen, por lo tanto, los espadas son tan convincentes por su fuerza como por su trágica singularidad, y en los siguientes minutos conoceremos un poco de cada uno de ellos. Este señor es Yami Yargo, es la espada número 0 y es uno de esos personajes que se quedan en tu mente por su fuerza bruta, pura y simple. Es el tipo de hombre que vive por la emoción de una buena pelea, especialmente cuando su oponente es lo suficientemente fuerte como para hacerla interesante. Pero fuera de esto, Yami suele aburrirse como nadie, y posiblemente por eso pasa tanto tiempo comiendo y durmiendo para aumentar sus reservas de energía. Ese tiempo de inactividad alimenta su fuerza explosiva, lo que le convierte en una potencia absoluta cuando llega el momento de pelear. Y lo que lo hace aún más interesante es su conexión con la rabia. Él no solo se enfada, sino que se hace más fuerte debido a esto. Es decir, cuanto más se enfada, más grande y fuerte se vuelve, lo cual es mucho decir si tenemos en cuenta que ya es una bestia descomunal. Su número de espada incluso pasa de 10 a 0 cuando libera su resurrección, la cual es llamada ira. Esta transformación es todo un espectáculo, ya que le convierte en una bestia enorme, parecido a un kaiju, con una durabilidad y un poder destructivo descomunal. Cada puñetazo, pisotón o golpe en esta forma puede arrasar su entorno. Es simplemente un caos sin límites, y Yami se deleita en él. El estilo de pelea de Yami es de lo más sencillo, es un combatiente hasta la médula, no le importa la estrategia ni la delicadeza, él se lanza al combate con los puños en alto, confiando en su fuerza arrolladora y en su cuerpo casi indestructible para aplastar a sus enemigos. Su hierro, la piel endurecida que lo protege, solo es superado por Noitra Kilga, al menos en los espada. Incluso cuando es golpeado con técnicas poderosas como las trampas de Mayuri, Yami no se inmuta. Una de sus habilidades más singulares es Gosui, con la que literalmente succiona las almas de los seres más débiles. Sin embargo, para Yami, no es más que otra forma de comer, pero es un escalofriante recordatorio de su cruda naturaleza depredadora. Él no tiene mucha estima a nadie que no oponga resistencia, los llama basura y los aparta alegremente de su camino. Ni siquiera sus propios aliados están a salvo. Una vez mató a un médico que le había curado, solo para probar su brazo recién reimplantado. En cuanto a poder, Yami cuenta con un arsenal que incluye explosivas ráfagas de cero y rápidos ataques de bala, ambos potenciados en su forma resurrección. Su cero mejorado arrasa zonas completas, y su bala es lo bastante potente como para lanzar a Ichigo por los aires. Además, su presión espiritual es suficiente para aplastar a los rivales más débiles, que es un testimonio de la cantidad de poder que retiene cuando está en su forma básica, pese a su falta de pensamiento táctico. La resistencia y adaptabilidad de Yami lo hacen un oponente bastante difícil de enfrentar. Sus combates con Sado, Rukia y Renji demuestran su durabilidad y fuerza, incluso cuando le golpean con sus mejores técnicas. Yami sigue levantándose, como si sus ataques fuesen inconvenientes mínimos. Su capacidad para curarse y hacerse más fuerte, a medida que aumenta su rabia, le convierte en la viva encarnación de su título, la Espada de la Furia. Aquí tenemos a Coyote Stark, la primera espada, alguien que aparentemente no le importa nada, pero cuando lo ves a profundidad te das cuenta que hay mucho más bajo la superficie. Como primera espada, él está en la cima del grupo de élite de Aizen, pero esto pasa casi desapercibido por lo perezoso y relajado que actúa. Pasa la mayor parte del tiempo echándose una siesta o eludiendo responsabilidades. Aún así, pese a su falta de entusiasmo, Stark no es despistado. Él observa bastante y sabe cómo manejarse cuando hace falta, aunque prefiere no verse envuelto a menos que sea absolutamente necesario. Lo realmente interesante de Stark es su actitud hacia los demás y el peso que arrastra de su pasado. La abrumadora energía espiritual de Stark era una maldición. Mataba a cualquiera que se le acercase demasiado, dejándolo aislado y anhelando compañía. Incluso llegó a dividir su alma en dos, creando a Lilineth,
para no sentirse tan solo. Ese sentimiento de soledad conforma gran parte de lo que es. No busca el poder ni el dominio como muchos de los demás espada. Lo que quiere, en el fondo, es conexión. Incluso después de unirse con Aizen y ganar camaradas, Stark se mantiene distante y solo interactúa con Lilinette, como si no supiese cómo salvar esa distancia. El carácter despreocupado de Stark se extiende a la batalla, donde es más probable que ofrezca a sus enemigos la oportunidad de retirarse antes que acabar con ellos. Sin embargo, no confundas amabilidad con debilidad. Cuando el combate lo exige, Stark demuestra por qué está en lo más alto. Su habilidad con la espada es pulida y eficiente, y cuando se pone serio, puede enfrentarse a alguien tan formidable como Shun Sui. Sin embargo, lo que le distingue es su increíble versatilidad y su dominio del combate a distancia. En su forma liberada a los lobos, él empuña pistolas duales que le permiten disparar ceros con una velocidad y precisión ridículas. Él lanza ráfagas tan densas que parecen fundirse en una sola explosión masiva, dejando incluso a oponentes de nivel de capitán luchando por sobrevivir. El sonido de Stark es tan refinado que casi parece que se teletransporta, apareciendo donde menos se le espera. Él lee los movimientos de su oponente y decodifica sus planes con solo una mirada, lo que le permite ir un paso por delante incluso en los combates más caóticos. Y cuando las cosas se ponen intensas, él da un paso más adelante con su manada de lobos, una habilidad única que le permite la máxima división de su alma, y así lleva a cabo la creación lobos fantasmales explosivos. Estos lobos son implacables, se regeneran luego de que son destruidos y persiguen a su objetivo hasta que explotan con una fuerza devastadora. Es una habilidad que pone de relieve la profundidad del poder de Stark, a la vez que enlaza con su soledad, ya que incluso sus ataques se producen en forma de manada. Aún así, pese a todo su poder, Stark tiene los pies en la tierra. Él no pelea por la gloria ni para demostrar que es el mejor. De hecho, la idea de matar les resulta desagradable. Cuando se ve obligado a combatir, lo hace más por obligación que por deseo, e incluso así es reacio a dañar a nadie innecesariamente. Esta reticencia le convierte en un fascinante contraste con sus compañeros espada, que a menudo se deleitan con la destrucción. La fuerza de Stark no reside solo en sus habilidades, sino en la contención y la conciencia de sí mismo que aporta a sus batallas. Incluso cuando sus camaradas caen y él se cuestiona el sentido de todo, Stark sigue adelante, impulsado no por la venganza, sino por la tranquila determinación de honrar las conexiones que ha establecido. Baragan Luisenbarn es la encarnación misma de la inevitabilidad y la segunda espada. Baragan, que fue el dios rey de Hueco Mundo y gobernó los áridos desiertos con una autoridad sin igual, emana un aire de orgullo regio y dominio absoluto. Su personalidad refleja esta grandeza pasada, es arrogante, dominante e inflexible, incluso después de ser destronado por Aizen, a quien llama jefe sin mucho ánimo. Baragan nunca acepta la sumisión. Su desdén por la autoridad de los demás a menudo se convierte en un auténtico desafío, incluso contra aquellos que son más fuertes que él. Sin embargo, bajo este orgullo se esconde un profundo resentimiento, especialmente con Aizen, cuyo control sobre él considera un insulto a su antaño absoluto reinado. Lo que hace aterrador a Baragan no es solo su imponente presencia, sino el poder que ejerce, una habilidad ligada al propio concepto de envejecimiento y decadencia, representando el aspecto de la muerte ligado al tiempo. Las habilidades de Baragan recuerdan a sus enemigos que todo, por poderoso que sea, acaba desmoronándose. Su campo de dilatación temporal ralentiza todo lo que entra en su radio de acción, convirtiendo los ataques rápidos en movimientos lentos. Esto no es solo un truco defensivo, sino que le permite contraatacar sin esfuerzo, como si sus enemigos estuvieran atrapados en miel. Pero el verdadero horror de su poder reside en su aceleración de la edad. Un simple toque suyo puede hacer que la carne se pudra, los huesos se vuelvan quebradizos y las armas se conviertan en polvo, y demostró esta cruel habilidad contra Sui Feng, envejeciendo su brazo hasta dejarlo inservible. La destreza de Baragan en la batalla va más allá de sus habilidades únicas, y es que a pesar de su apariencia esquelética, es increíblemente fuerte, capaz de atravesar su trono con sus propias manos, o rebanar edificios con golpes casuales de su enorme hacha bicéfala, arrogante. Incluso antes de liberar su resurrección, es un oponente bastante fuerte, blandiendo su Zanpakuto con una precisión mortal y un poder abrumador. Su control sobre sus habilidades es igual de impresionante. Es analítico en combate, usando sus poderes no solo para abrumar, sino para desmantelar las estrategias de sus oponentes, como hizo al señalar los 4 pilares que protegían la falsa ciudad Karakura.
Cuando Baragan da rienda suelta a su resurrección, se despoja por completo de su carne y se convierte en una figura esquelética, ataviada con una túnica púrpura hecha jirones y adornada con una corona ornamentada. Esta forma, grotesca y majestuosa, amplifica todo lo que le hace peligroso. Su sola presencia provoca la decadencia de los edificios, y sus habilidades mejoradas hacen casi imposible el combate cuerpo a cuerpo. Dicho de otra forma, todo lo que está a su alcance empieza a marchitarse y morir. Su técnica definitiva, respira, es un miasma de muerte que pudre todo lo que toca. Se mueve con rapidez, pudriendo miembros e incluso atravesando barreras de energía. Sui Feng, uno de los Shinigami más rápidos, no podía superarlo, e incluso los hechizos Kido se desmoronan ante su inevitable marcha. No obstante, lo que hace que los poderes de Baragan sean tan aterradores es su trasfondo filosófico. Para él, la muerte y la decadencia no son maldiciones, sino la verdad definitiva. Se complace en recordar a los demás que son impotentes ante el tiempo, burlándose de ellos como hormigas que se resisten inútilmente a lo inevitable. Pero esta creencia también insinúa su mayor temor, su propia mortalidad. Hachigen Ushioda, el hombre que finalmente lo derrotó, señaló esta ironía. A pesar de toda su jactancia, Baragan está tan aterrorizado por la muerte como cualquier otra persona. Tal vez por eso se enfurece tan rápidamente cuando es herido o superado. Es como si despotricara contra la idea misma de que alguien pudiera desafiar su supuesta invencibilidad. Neliel Tu Odelschwank es un personaje lleno de sorpresas, y su historia es una historia de contrastes y profundidad. Ella es la tercera espada, y a primera vista, pueden parecer dos personas completamente distintas, una niña inocente y estrafalaria, y una guerrera serena y digna, pero ambas formas revelan un sentido común de la lealtad, la inteligencia y una brújula moral inquebrantable. Su forma infantil es hilarante y enternecedora, con un ceseo que le hace pronunciar mal las palabras y un don para decir las cosas más absurdas, como llamar a su úvula pene de garganta. Sin embargo, a pesar de su extraño vocabulario y sus payasadas, hay en ella una vulnerabilidad que la hace entrañable. Teme a los Shinigami y los considera los malos, pero se aferra a Ichigo como si fuera su salvador. Este apego se convierte en una dependencia adorable, casi cómica, en la que se aferra a él incluso cuando está demasiado herido como para soportarlo. Incluso en la batalla, su naturaleza juguetona sale a relucir, como se ve en su graciosamente llamado Nel Tama Punch, en el que va por las partes íntimas de su oponente. ¿Es infantil? Sí, pero también es efectivo y demasiado apropiado para su lado travieso. Pero cuando vuelve a su forma adulta, la transformación es impresionante. Desaparecen las peculiaridades infantiles, sustituidas por una presencia serena y noble. Neliel, de adulta, es la personificación de la gracia bajo presión. Su actitud tranquila y su agudo intelecto la convierten en una guerrera que no lucha por luchar. Ella ve la batalla como algo que solo debe hacerse con un propósito: defender a sus seres queridos o defender lo que cree que es correcto. Desprecia la violencia innecesaria, razón por la que a menudo se abstiene de rematar a oponentes heridos o débiles. Las habilidades de Neliel demuestran por qué una vez fue la tercera espada. No solo es poderosa, sino también eficiente y precisa. Su manejo de la espada es como una forma de arte, que combina la elegancia con una precisión mortal. Puede detener sus ataques a mitad de camino si es necesario, y adaptarse a la perfección para contrarrestar los movimientos de su oponente. Su velocidad es igualmente impresionante, ya que su dominio del sonido le permite lanzarse por el campo de batalla y superar incluso a los enemigos más hábiles. Esta agilidad no es solo para aparentar, sino que le permite rescatar a aliados como Ichigo en el fragor de la batalla, o evitar ataques devastadores con facilidad. Puede enfrentarse a armas enormes como la de Noitra y hacer volar a sus oponentes de un solo puñetazo. Una de sus técnicas más destacadas es el cero doble. Este movimiento no es solo una exhibición de poder, sino una demostración de su inteligencia y sincronización. Al absorber el cero del enemigo y devolverlo amplificado con su propia energía, lanza un contraataque mucho más devastador que el original. Es una mezcla perfecta de ataque y defensa, que demuestra cómo puede volver la fuerza del enemigo en su contra. Y no nos olvidemos de su resurrección Gamusa. Cuando libera su Zanpakuto con el comando Declarar, se transforma en un caballero con aspecto de centauro, con armadura y una lanza de doble cara. Esta forma amplifica sus habilidades y le da acceso al lanzador verde, una técnica devastadora en la que lanza su lanza giratoria con fuerza suficiente para romper incluso el Zanpakuto de Noitra. Su personalidad brilla a través de sus habilidades. Sus técnicas no se limitan a la fuerza bruta, sino que reflejan su mente analítica y su compromiso de luchar con honor. Incluso su dureza física, como su hierro, que le permite bloquear ataques con facilidad, se ve compensada por su fuerza emocional y su dedicación a proteger a sus seres queridos.
Tyr Haribel, quien encarna una fuerza silenciosa que la distingue de los demás. Ella no es de las que se precipitan en una pelea solo para demostrar su poder. En lugar de eso, observa, estudia y solo actúa cuando es absolutamente necesario. Este comportamiento tranquilo, casi meditativo, la hace parecer distante al principio, pero se basa en su creencia de que la vida no debe desperdiciarse sin cuidado. Para Haribel, el sacrificio es inevitable en cualquier mundo, pero se niega a aceptar que se mate a otros sin sentido, sobre todo cuando es por motivos egoístas como ganar poder. Esta columna vertebral moral hace que su traición por parte de Aizen sea aún más sorprendente. Haribel protege ferozmente a su fracción, las tres mujeres que la sirven con devoción inquebrantable. Cuando siente que sus vidas se apagan, es como si se activara un interruptor. Su dolor se transforma en rabia y canaliza esa emoción directamente hacia el combate. Esto se hizo evidente cuando atacó a Toshiro Hitsugaya sin dudarlo tras saber que su fracción había sido derrotada. Sin embargo, incluso en el fragor de la batalla, Haribel nunca pierde su aguda mente. Es capaz de leer las emociones e intenciones de su oponente como si de un libro se tratase, utilizando sus debilidades en su contra de una forma que parece casi sin esfuerzo. Su poder es innegable y se basa en una mezcla de fuerza bruta y destreza perfeccionada. Y es que, como tercera espada, Haribel es una maestra de la esgrima y utiliza su espada con tal precisión que incluso los oponentes de nivel de capitán tienen dificultades para seguirle el ritmo. Puede cambiar de mano sin problemas durante un enfrentamiento, lo que hace que sus ataques sean impredecibles y difíciles de hacerles frente. Contra Hitsugaya, luchó en igualdad de condiciones, incluso resistiendo cuando dos tenientes Pisoret se unieron a la batalla. Aún así, envuelta en hielo por uno de los movimientos más poderosos de Hitsugaya, emergió sin apenas un rasguño. El cero de Haribel, una explosión concentrada de energía, es devastador y atraviesa a los enemigos en un amplio arco que sigue el movimiento de su espada. Y su Zanpakuto, tiburón, es tan llamativo como letal. En su estado sellado, es una hoja ancha y hueca con una presencia intimidante. Sin embargo, no es solo para aparentar. Haribel puede canalizar su energía a través de ella para disparar proyectiles devastadores como Ola Azul, un corte de energía que atraviesa las defensas con precisión y potencia. Pero cuando libera su resurrección con el comando Casa, se transforma en algo realmente temible. Su forma inspirada en los tiburones potencia sus habilidades y le otorga control sobre el agua, lo que la convierte en una auténtica fuerza de la naturaleza. Su arma evoluciona hasta convertirse en una amplia espada con marcas doradas que producen agua sin fin para sus ataques. Y una vez en esta forma, sus técnicas son aún más impresionantes. La gota le permite lanzar poderosas ráfagas de agua condensada que golpean con fuerza suficiente para destruir edificios. También puede invocar torrentes de agua con cascada que abruman a sus enemigos con una ola que se extiende a larga distancia. Pero su control sobre el agua no se limita al ataque con hirviendo. Puede hervir y desviar el agua o el hielo que se acerque a su espada, volviendo los ataques del rival en su contra. Esta habilidad la convirtió en un rival directo para el arsenal de Hitsugaya, el cual es basado en el hielo, demostrando que su fuerza no es solo potencia bruta, sino una inteligente adaptación al campo de batalla. Sin embargo, Haribel es más que sus habilidades. Lo que la hace fuerte no son solo sus devastadores ataques o su capacidad para soportar el castigo, es el equilibrio entre su poder, su inteligencia y sus inquebrantables principios. No lucha por la dominación, sino por la supervivencia y el respeto. Incluso cuando la traicionan y la dejan de lado, se aferra a sus ideales, demostrando que la fuerza no consiste solo en ganar, sino en mantenerse firme en lo que uno cree. Ulquiorra Cipher es uno de esos personajes que llaman la atención sin siquiera intentarlo. Ulquiorra es la cuarta espada, y si él entra en una habitación, al instante se siente el peso de su presencia, frío, distante y con un control absoluto. No es de los que se alteran o pierden la compostura. De hecho, es tan tranquilo y sereno que resulta desconcertante. Para él, la mayoría de la gente no es más que inmundicia, indignos de su tiempo o incluso de su interés. Esta actitud distante no es solo soberbia, sino que está ligada a su profunda creencia de que las emociones, lo que los humanos llaman corazón, carecen de sentido. Si no puede verlo, no existe, así de simple. Pero lo que hace realmente fascinante a Ulquiorra es el sutil cambio de perspectiva. Al final de su historia, incluso él empieza a preguntarse si la existencia puede ser algo más que el vacío. Esta filosofía del vacío está presente en todo lo que hace, incluso en la
la forma en la que pelea. Él no lo hace solo para ganar, sino para demostrar a sus oponentes lo inútil que es resistirse a él. Su estilo de combate se basa en la precisión y la eficacia, con una gran dosis de poder abrumador cuando es necesario. Prefiere el combate cuerpo a cuerpo y suele atacar desde el aire, donde puede dominar el campo de batalla con su velocidad y agilidad. Sin embargo, cuando las cosas se ponen serias, desenvaina su Zanpakuto, murciélago, con una serena confianza que lo deja claro: si lo has presionado hasta este punto, probablemente no salgas con vida. La mayoría de los Arrancar renuncian a su capacidad de regeneración a cambio de fuerza bruta, pero Ulquiorra mantuvo su regeneración y es nada menos que asombrosa. Puede curarse de heridas graves en cuestión de segundos, no importando la gravedad de la herida. Incluso si consigues asestarle un golpe, vuelve a ponerse en pie antes de que puedas aprovecharlo. Y luego está su resurrección. Cuando libera a Murciélago con el comando Confinar, se transforma en una forma de murciélago tan aterradora como poderosa. Alas negras, garras alargadas y un espectacular aumento de la energía espiritual lo elevan a un nivel completamente distinto. En esta forma, tiene acceso a técnicas devastadoras como el Cero Oscuras, una explosión de energía negra que puede destrozar casi cualquier cosa a su paso. Y aún hay más. Ulquiorra tiene una segunda transformación, la segunda etapa, una forma tan poderosa que ni siquiera Aizen la ha visto. Esta forma encarna la verdadera desesperación, con una apariencia monstruosa y un poder que empequeñece su estado anterior. Pero no se trata solo de fuerza bruta, sino de la forma en que su presencia aplasta la voluntad de cualquiera a su alrededor. Las habilidades de Ulquiorra son tan versátiles como destructivas. Su sonido, una técnica que le permite moverse a gran velocidad, hace que sea casi imposible golpearle. Su Cero, una explosión de energía concentrada, es rápida y poderosa, en tanto que su bala sacrifica la potencia bruta por una velocidad increíble, lo que le permite acribillar a sus oponentes con ataques de fuego rápido. Y por si todo esto fuera poco, tiene una de las habilidades más singulares de la serie, Solita Vista. Cuando aplasta uno de sus propios ojos, él puede reproducir todo lo que ha visto para los demás, lo que significa que básicamente nada escapa a su mirada, y tampoco de su memoria. Pero aún con todas estas cualidades a su favor, hay una extraña complejidad en él, como la forma en que casi les repugna el comportamiento de sus compañeros espada. No es vanidoso ni necesariamente cruel, pero no deja de utilizar el miedo y la intimidación para conseguir lo que desea. Sus interacciones con Orihime lo demuestran a la perfección. Le exige que coma para mantenerse con vida para los planes de Aizen, amenazándola con alimentarla a la fuerza si es necesario. Sin embargo, muestra desdén por las amenazas vulgares de los demás, como si tuviera su propio código de conducta. Noitra Gilga, la quinta espada, es el tipo de hombre que vive y respira para la batalla, pero no de un modo noble. Él es tosco, sádico y está obsesionado con demostrar que es el más fuerte, como si no pudiera soportar la idea de ser el segundo de nadie. Su personalidad grita inseguridad oculta bajo capas de bravuconería, y es esta mezcla de arrogancia y desesperación lo que lo convierte en una espada tan fascinante, ya sea burlándose de los demás, jugando sucio o atacando a sus oponentes cuando están abatidos. A Noitra no le importa el honor, solo quiere ganar, por muy injusto que sea el juego. Esta mentalidad lo enfrenta a personajes como Ichigo y Grim Joe, que les reprochan su falta de respeto en el campo de batalla, pero a Noitra no le quitan el sueño sus críticas. Él solo ve la fuerza como la medida de la valía de una persona. Sin embargo, su inseguridad es profunda, y un ejemplo de esto es su odio hacia Neliel, la antigua tercera espada. No podía soportar el hecho de que fuera más fuerte que él, y lo que es peor, una mujer que se atrevía a superarlo. En lugar de aceptar la derrota, le tendió una emboscada con la ayuda de Sayela Porro, la marcó y la obligó a abandonar la espada. Fue un movimiento cobarde, pero dice mucho de quién es Noitra, alguien que quiere estar en la cima, y hace lo que sea necesario para que así se mantenga. Odia tanto parecer débil que rechaza la ayuda en la batalla, incluso cuando es necesaria. El pobre Tesra, su fracción, lo aprendió por las malas cuando Noitra le dio una bofetada por intervenir durante un combate. A pesar de todos sus abusos, Noitra muestra destellos de preocupación por Tesra, como cuando le advierte de que se retire durante el enfrentamiento con Kenpachi Saraki. Es algo sutil, pero demuestra que Noitra no carece totalmente de corazón. Ahora bien, cuando se trata de pelear, Noitra es un monstruo. Su fuerza física es ridícula, especialmente para alguien con su complexión física, y es que levanta su enorme arma, Santa Teresa, como si no pesara nada. El Zanpakuto en sí también es único, esta gigantesca hacha de doble hoja con una cadena sujeta a su cintura, lo que le da un alcance impresionante en combate. La usa para cortar, girar y atravesar defensas con pura fuerza.
Aquí es donde entra en juego el salvajismo de Noitra. No le importan las sutilezas ni las tácticas, se limita a atacar hasta que algo se rompe, ya sea su enemigo o su propio cuerpo. Su fuerza bruta y su implacable estilo de pelea le permiten arrollar a oponentes que no están preparados para su ferocidad. Sin embargo, lo que realmente hace destacar a Noitra es su hierro, la piel más dura de todos los Arrancar. Noitra puede recibir golpes que destrozarían a la mayoría de sus oponentes y reírse del dolor como si nada, pero por muy irrompible que parezca su piel, no es invencible. Al final, Kenpachi descubre que, afilando su energía espiritual, puede cortar el hierro de Noitra. Este momento es muy importante porque demuestra que, aunque la durabilidad de Noitra es una gran ventaja, no es imbatible, solo hace falta que el oponente adecuado se adapte. Su resurrección, Santa Teresa, toma sus ya locas habilidades de combate y las eleva hasta un nivel superior. Cuando la libera, le crecen brazos adicionales, 6 en total, y cada uno de ellos empuña un arma parecida a una guadaña que parece pertenecer a una mantis religiosa. Esta forma lo convierte en un torbellino de destrucción, que ataca desde múltiples ángulos a la vez y abruma a sus enemigos con velocidad y potencia. Incluso tiene la capacidad de regenerar sus armas si se rompen, así que no tiene sentido intentar desarmarlo. Además, Noitra tiene una rara habilidad curativa, la regeneración de alta velocidad, que le permite recuperarse de las heridas, incluida la regeneración de los miembros perdidos, pero no es perfecta. Si recibe suficiente daño, la curación se ralentiza y finalmente deja de funcionar, como vemos durante su combate con Kenpachi. Aún así, combinado con su fuerza brutal y sus ataques implacables, lo convierten en un oponente aterrador. A pesar de su poder y su sed de sangre, la mayor debilidad de Noitra es su orgullo. Está tan desesperado por ser visto como el más fuerte que no puede soportar la idea de que alguien le perdone la vida o se contenga. Cuando Kenpachi y Neliel se niegan rotundamente a matarle, lo considera el insulto definitivo. En su mente no creen que merezca la pena acabar con él, lo que le lleva al frenesí. Irónicamente, el propio Noitra no muestra el mismo respeto a sus oponentes, a los que ataca constantemente cuando están abatidos o distraídos. Aquí tenemos a Lupi Antenor, la sexta espada, y un tipo al que le encanta ser el centro de atención, pero no de la forma encantadora, sino más bien como el imbécil arrogante al que posiblemente termines odiando. En cuanto está en el campo de batalla, su exceso de confianza brilla tanto como su afilada lengua. No tiene ningún problema en dejarles saber a sus enemigos que están en desventaja, mientras se disfruta el momento, como si burlarse de ellos no fuera suficiente. Cuando no está insultando a Grimjaw por haber perdido su rango, Lupi invita a varios adversarios a atacarle a la vez, simplemente porque se aburre de pelear con oponentes débiles. Esa arrogancia, sin embargo, es un arma de doble filo. Su necesidad de jugar con la gente lo hace descuidado, pero todo forma parte de su naturaleza impredecible. En un momento está haciendo bromas y al siguiente promete matarte. Tampoco olvida los rencores. Tras sobrevivir al ataque de Toshiro Hitsugaya, juró que volvería para vengarse. A pesar de su actitud sarcástica, Lupi en realidad tenía una relación decente con Gin Ichimaru, sorprendente teniendo en cuenta el propio sentido del humor retorcido de Gin. Al parecer, ambos compartían suficientes bromas como para que Gin mencionara que se sentía solo tras la muerte de Lupi. Sin embargo, al más puro estilo Lupi, incluso esa amistad queda relegada a un segundo plano, ya que Lupi lo niega alegremente en un omake. Así es Lupi, un payaso egoísta que vive para la pelea y odia ser eclipsado. Explicado esto, hablemos de por qué Lupi no es solo palabrería. Como antigua sexta espada, tiene el poder espiritual para respaldar sus insolencias. Se enfrentó a 3 Shinigami de nivel teniente y a un capitán durante la segunda invasión de la ciudad de Karakura por parte de Arrancar, y se deshizo de sus ataques como si nada. Su hierro es lo bastante resistente como para bloquear los golpes de combatientes bastante sólidos, lo que demuestra que su defensa está a la altura de su ataque. Además, domina el descorrer, que le permite abrir portales hacia y desde Hueco Mundo con la garganta. Aunque se trata de una habilidad estándar para un Arrancar de nivel espada, destaca su dominio de la energía espiritual. Por supuesto, la mayor fuerza de Lupi proviene de su Zanpakuto, trepadora. Cuando está sellada parece una Kodachi corta con un tema rosa, adecuado para alguien con Reiatsu del mismo color, pero cuando la libera con el comando estrangular, Lupi obtiene 8 enormes tentáculos que brotan de un diseño octogonal en su espalda, mientras que una capucha ósea se forma sobre su cabeza, dándole un aspecto amenazador. La diversión comienza con los tentáculos,
cada uno de los cuales puede extenderse y atacar a sus oponentes a distancia, convirtiendo el campo de batalla en su patio de recreo. Con lanza tentáculo, Luffy lanza un tentáculo a una velocidad cegadora, convirtiéndolo en una lanza de alta velocidad capaz de arrollar al enemigo. Luego está la jaula tentáculo, la hélice y hierro virgen, con la que ataca desde múltiples ángulos con sus 8 tentáculos. Gira estos tentáculos como una hélice para azotar o incluso aumenta la brutalidad de sus ataques, haciendo que en sus tentáculos crezcan afiladas púas en los extremos. Incluso después de su muerte, Luffy no descansó precisamente tranquilo. Gracias a los retorcidos experimentos de Mayuri Kurotsuchi, pasó a formar parte de la unidad cuerpo, adquiriendo nuevos y extraños trucos. En particular, su sangre contenía una droga de poscognición, un poder aterrador que sumerge a sus oponentes en un bucle temporal, obligándoles a revivir momentos de la batalla hasta que cumplen unas condiciones específicas para escapar. Después de 10 bucles, el sentido del equilibrio de su cerebro sufre un cortocircuito que los deja paralizados durante medio minuto, un tiempo suficiente para lanzar un ataque definitivo que fácilmente puede acabar con su objetivo. Es una habilidad cruel, pero encaja a la perfección con las tendencias sádicas de Luffy. Y bueno, es innegable que Luffy no está en la lista de los espada más fuertes, pero su combinación de potencia, burla implacable y resurrección de alguna forma lo convertían en una seria amenaza en el campo de batalla, o al menos eso supongo yo. Y es que, aunque su arrogancia era a menudo su perdición, era lo que le convertía en una figura tan entretenida. Este es Grimmjow Jägerhakes, la sexta espada, un personaje que es tan salvaje como seguro de sí mismo y siempre busca la emoción de la batalla. A primera vista, puede parecer un bruto caótico y sediento de sangre, pero hay algo más salvaje y calculado en él. Grimmjow no ataca sin pensar, es astuto, detecta rápidamente las oportunidades y sabe exactamente cuándo atacar. Es esta astucia, combinada con su agresividad natural, lo que le convierte en un oponente tan peligroso. No le importan las reglas ni la autoridad, y a menudo dice lo que piensa, aunque sea lo último que alguien como Ulquiorra o Kaname Tosen quiera escuchar. Pero es esa actitud rebelde la que hace de Grimmjow bueno. Grimmjow no está aquí para hacerse el simpático, está aquí para demostrar que es más fuerte que nadie. Ese ardiente orgullo es probablemente lo que alimenta su rivalidad con Ichigo. Sus combates son legendarios, no solo por la cantidad de destrucción que causan, sino por lo que significan para Grimmjow. Cuando Ichigo le hirió por primera vez, Grimmjow no lo vio como una derrota, sino como un desafío. Esa cicatriz en su pecho la conservó como un recordatorio, una insignia de honor que le impulsa a volverse más fuerte. Incluso hace todo lo posible para asegurarse de que Ichigo está en plenas facultades antes de sus combates. Para Grimmjow, no basta con ganar, quiere dominar a su oponente en su mejor momento, para demostrar sin lugar a dudas que es el mejor depredador. Y esta es su forma de mostrar respeto, por más alucinante que parezca. Y esto se combina con el hecho de que Grimmjow básicamente es un arma andante. Su combate cuerpo a cuerpo es brutal e impredecible, con puñetazos y patadas lo bastante fuertes como para hacer volar a sus enemigos por los aires, y es capaz de superar a oponentes acostumbrados a mantener el ritmo de golpes relámpago, pero eso es solo en su forma normal. Cuando desenvaina su Zanpakuto, Pantera, las cosas se ponen aún más intensas. Con el comando Muele, la resurrección de Grimmjow lo transforma en un depredador en todos los sentidos de la palabra, una potencia felina y elegante con garras, colmillos y piel de armadura. Es una forma que refleja todo lo que le rodea, indómito, feroz y hecho para la caza. Incluso tiene una cola en forma de látigo y cuchillas dentadas en las extremidades, lo que hace que sus ataques sean letales tanto a corta como a media distancia. En este estado, Grimmjow despliega algunas de sus habilidades más letales. Su garra de la pantera lanza devastadores dardos de cristal que explotan al impactar, mientras que su desgarrón, su movimiento más potente, invoca enormes cuchillas de energía incandescente que utiliza como garras o lanza a sus enemigos. De modo que en esta forma, él es como una tormenta que va arrasando con todo, salvaje, destructivo y casi imparable. Y no olvidemos su cero. Incluso en su forma básica, el cero de Grimmjow es aterradoramente poderoso, y cuando utiliza su gran rey cero, mezclando su sangre en la explosión, la energía pura es suficiente para deformar el espacio circundante y arrasar con todo lo que encuentre a su paso. Pero no es solo su fuerza lo que hace que Grimmjow sea tan impresionante, sino su resistencia. Es el tipo de combatiente que se niega a caer, y su hierro es el culpable de esto, ya que es lo suficientemente resistente como para bloquear espadas con sus propias manos y sobrevivir a ataques a quemarropa como el Getsuga Tensho de Ichigo, y cuando recibe daño, apenas lo ralentiza. Incluso con un solo brazo, fue capaz de luchar mano a mano con Ichigo, lo que dice mucho de lo peligroso que es en realidad. Si a esto le añadimos sus agudos instintos y su sentido del combate, tenemos a alguien
que no solo golpea con fuerza, sino que sabe exactamente cómo mantener la presión sobre su oponente. Sin embargo, lo que hace destacar a Grimmjow es lo que hace por su cuenta. A diferencia de otros espada que tienen una lealtad totalmente ciega hacia Aizen, a Grimmjow no le importa el gran plan ni las noches. Él pelea porque le gusta, lo que significa que no le importa ser el bueno o el malo, solo quiere demostrar que es el más fuerte. Ese mismo instinto es el que le lleva a enfrentarse a Ulquiorra, alguien que representa todo lo que Grimmjow desprecia, la lógica fría y calculada. Para Grimmjow, la fuerza no tiene que ver con la estrategia o los ideales, sino con el puro y simple poder, el orgullo y la voluntad de ganar. Continuamos con Somari Ruro, la séptima espada. Él es un hombre que luce bastante tranquilo y sereno, ya que dedica su tiempo a meditar y mantenerse centrado. Le encanta la paz y la tranquilidad, pero toda esa serenidad se desmorona rápidamente cuando se ve obligado a pelear, especialmente contra alguien tan frío y calculador como Byakuya Kuchiki. Es como quitar las capas de un estanque aparentemente tranquilo, solo para encontrar aguas turbulentas debajo de ellas. Somari siente un profundo odio hacia los Shinigami, los considera hipócritas y arrogantes, y afirma que masacran a los huecos sin pensárselo dos veces. Este desprecio alimenta su impulso en la batalla, haciéndolo implacable. Sin embargo, su desprecio por los Shinigami solo es igualado por su inquebrantable devoción hacia Aizen, y es que él no se limita a seguir órdenes. Somari lo adora como nadie, alabándolo incluso en sus últimos momentos, y es esta dualidad, odio y lealtad, la que da forma a gran parte de lo que es. Como séptima espada, su energía espiritual está a un nivel capaz de enfrentarse a Shinigami de clase capitán. Su reclamo a la fama es su dominio de sonido, que le convierte en uno de los combatientes más rápidos en el campo de batalla. Somari incluso presume de ser el más rápido entre los espada. Aunque eso es discutible, no se puede negar que su sonido es lo bastante impresionante como para hacerle la competencia a Byakuya. Su movimiento único, gemelo sonido, lleva esto al siguiente nivel creando hasta 5 clones de sí mismo. Estos clones son tan realistas que incluso sangran cuando son golpeados, lo que los hace perfectos para engañar a los rivales y atacar desde múltiples direcciones. Luego está su Zanpakuto, brujería. Al principio parece una katana normal, pero cuando Somari la suelta con el comando apacigua, las cosas dan un giro salvaje. Su cuerpo se transforma drásticamente, se cubre de 50 ojos, y su mitad inferior se convierte en una extraña estructura parecida a una calabaza rodeada de caras que se parecen a la suya. Es cuanto menos inquietante, pero en esta forma es donde brilla el verdadero poder de Somari. Cada uno de esos ojos puede tomar el control de un objetivo, ya sea una extremidad del oponente o incluso todo su cuerpo, mediante su habilidad amor. En el momento en que un ojo se fija en algo, queda marcado con un tatuaje en forma de sol, lo que otorga a Somari un control total sobre esto. Es un poder aterrador, pero no está exento de debilidades. Como Byakuya hábilmente demostró, puede ser contrarrestado por técnicas como Bakudo Danku, que bloquean su línea de visión. Somari también tiene un truco defensivo bajo la manga, el embrión. Cuando las cosas se ponen feas, puede envolverse en una esfera protectora que lo blinda de ataques poderosos. Este movimiento es lo bastante fuerte como para resistir un golpe directo del Bankai de Byakuya, lo que no es poco teniendo en cuenta la enorme fuerza destructiva que hay detrás de él. Sin embargo, no es perfecto, ya que limita sus opciones ofensivas al desactivar todos sus ojos, lo que le deja vulnerable si se rompe la defensa. A pesar de sus puntos fuertes, el mayor defecto de Somari es su exceso de confianza. Subestima oponentes como Byakuya, asumiendo que su poder por sí solo será suficiente. Esta arrogancia le ciega ante la necesidad de estrategia, y su insistencia en demostrar su superioridad le lleva a cometer errores críticos. En lugar de golpear con decisión, pierde el tiempo intentando lucirse, dando a Byakuya la oportunidad de contraatacar y finalmente derrotarlo. Seguimos con Sayela Porrograns, la octava espada, un personaje que cuenta con una personalidad que refleja perfectamente su papel de científico del grupo. Es extravagante, dramático y le encanta tratar todo como una gran actuación. Para él, las batallas no son solo peleas, son oportunidades para demostrar su intelecto. Este don para lo teatral va acompañado de una vena sádica. Sayela Porro disfruta manipulando y atormentando a los demás, a menudo con inquietantes comentarios lascivos que hacen que sus víctimas, e incluso algunos de sus aliados, se sientan
sientan incómodos. Y justamente esto, poco a poco, ha ido alimentando una alucinante creencia en su propia superioridad. Está convencido de que es un ser perfecto, y particularmente pienso que es entendible, ya que tiene algunas habilidades bastante interesantes que soportan su valoración personal. Su creatividad como científico no tiene comparación, y no se limita a confiar en la fuerza para ganar. En lugar de eso, disecciona a sus enemigos, a veces literalmente, para comprender sus puntos fuertes y débiles. Es casi injusto lo rápido que puede convertir los poderes de sus enemigos en nada más que juguetes para su diversión. Su Zanpakuto, fornicarás, es otra parte de su genialidad. Cuando lo libera con el comando Sorbe, se traga su Zanpakuto, transformándose en una forma grotesca pero extrañamente elegante. Su nuevo aspecto, con tentáculos parecidos a los de un anémona y alas de mariposa, es tan inquietante como sus habilidades. Una vez en este estado, Sayelaporro desata un aluvión de técnicas creativas y horripilantes. Puede crear clones de sus enemigos empapándolos en líquido negro, utilizando sus propios poderes contra ellos. Además de esto, él añade su propio toque. A veces cambia el aspecto de los clones para adaptarlo a su idea de la belleza. Si los clones son derrotados, se dividen y multiplican, convirtiendo un pequeño problema en uno mucho mayor. Y luego está Teatro de Títere, una técnica bastante espeluznante. Al momento que atrapa a un oponente en sus alas, escupe un muñeco que se le parece, con órganos internos desmontables, y como un buen practicante de vudú, todo lo que le hace al muñeco le ocurre a la persona real, lo que le permite atacar desde dentro hacia afuera sin mover un dedo. Él se disfruta cada momento del sufrimiento de su oponente como no tienes idea, y por si fuera poco, tiene una habilidad de posesión que le permite controlar el cuerpo de su enemigo desde el interior. Incluso tiene un poder de renacimiento parecido al de un fénix, llamado Gabriel, con el que implanta parte de sí mismo en alguien y emerge totalmente regenerado luego de que lo consume. Lo interesante de Sayelaporro es que a pesar de todo su poder, no es un peleador. Admite que sus habilidades de combate no son de primer nivel, pero su intelecto lo compensa por mucho. Confía en las trampas, los juegos mentales y su creatividad para ganar. Su habilidad para controlar el Reiatsu, diseñar laberintos cambiantes y analizar a sus enemigos le hace casi intocable, a menos que se le tome desprevenido, lo cual es más fácil de decir que de hacer. Incluso cuando se enfrenta a rivales más fuertes que él, la capacidad de Sayelaporro para pensar más que ellos le hace increíblemente peligroso. Y luego de que es enviado al infierno, Sayelaporro se vuelve aún más aterrador. Su poder espiritual se dispara y adquiere nuevas habilidades, como manifestar cadenas que pueden atar y atravesar a sus oponentes. Su clarividencia le permite saber cosas que no tiene por qué saber, es decir, se vuelve chismoso, ya que obtiene información como la identidad de Ichika como hija de Renji o los secretos de la ceremonia con Soreisai. Es como si el infierno amplificara todo lo que ya le convertía en una pesadilla, explotando aún más sus habilidades. Aroniero Arurarie, definitivamente el miembro de los espada con el nombre más complejo de pronunciar, al menos para mí. Él es la novena espada, y a diferencia de la mayoría de los demás que son Vasto Lorde o Adyuchas, Aroniero es el único Gillian entre ellos. Eso puede parecer una debilidad, pero su capacidad única para evolucionar sin cesar, devorando a otros huecos, lo compensa bastante. Él está orgulloso de su lugar en la espada, alardea de su potencial aparentemente ilimitado, y se lo restriega en la cara a cualquiera que dude de él. Él ha adquirido una variedad de habilidades y poderes luego de consumir más de 33.650 huecos. Una de las cosas por las que destaca es su naturaleza bicéfala. Las dos cabezas comparten el mismo cuerpo, pero actúan con personalidades separadas, casi como hermanos. Cuando está seguro de sí mismo y tiene el control, hablan al unísono, lo que añade un toque escalofriante a su ya de por sí inquietante personalidad. Pero cuando las cosas empiezan a desmoronarse, la división se hace más evidente. Una de las cabezas entra en pánico y pide ayuda, mientras que la otra escupe maldiciones venenosas. Y como ya hice referencia, la mayor habilidad de Aroniero es su capacidad para absorber no solo la fuerza de los huecos que devora, sino también sus recuerdos, habilidades y destrezas. Esto es lo que le permitió heredar los poderes de Kaien Shiba, un antiguo Shinigami que fue absorbido por el hueco Metastasia, que Aroniero luego consumió. Usando esta habilidad, Aroniero puede replicar perfectamente la apariencia de Kaien, su habilidad con la espada,
Rukia, e incluso su Zanpakuto, Nehibana. Cuando enfrentó a Rukia Kuchiki, utilizó la forma de Kaien, obligándolas a enfrentarse a su pasado y debilitando su determinación, y sus técnicas con la lanza, que imitan los movimientos fluidos y ondulantes que caracterizaban a Kaien, son tan mortales como hermosas. Pero Aroniero no se limita a realizar movimientos vistosos, también es increíblemente inteligente en la batalla. Es un maestro de la manipulación, que utiliza sus habilidades de cambio de forma para crear aperturas y jugar con la mente de sus oponentes. Contra Rukia no se limitó a emplear la fuerza, sino que intentó convencerla para que se rindiera, primero haciéndose pasar por Kaien y luego sugiriéndole que espiara su muerte matando a sus propios amigos. Incluso cuando desató todo su poder, siguió utilizando las emociones de su oponente como arma, demostrando que su astucia es una de sus armas más poderosas. El Zanpakuto de Aroniero, Glotonería, es la representación perfecta de su carácter. Cuando está sellado, adopta la forma de un apéndice con tentáculos oculto bajo su guante. Esta arma le permite consumir huecos y asumir sus habilidades, pero cuando se libera, lo transforma en una criatura enorme con aspecto espeluznante. La parte inferior de su cuerpo se convierte en una mancha retorcida de tentáculos y bocas, con innumerables máscaras de huecos saliendo a la superficie, cada una de las cuales representa un alma que ha devorado. En este estado, Aroniero afirma que puede ejercer el poder de todo un ejército, y por lo que se ve, es difícil llevarle la contraria. Una de las cosas más temibles de Aroniero es lo versátil que es. En su forma liberada, puede utilizar tantas de las habilidades que ha absorbido como quiera, lo que le convierte en un oponente impredecible. Y de forma resumida, cada aspecto de sus habilidades habla de su tema de consumo y transformación, y es esta adaptabilidad lo que lo hace tan único. No obstante, su exceso de confianza y su dependencia de la manipulación pueden volverse en su contra cuando subestima la determinación de su oponente. Rukia, por ejemplo, fue capaz de sobreponerse a su sentimiento de culpa y asestar un golpe decisivo, demostrando que la mayor arma de Aroniero, su capacidad para jugar con la mente de alguien, también puede ser una carta en su contra. Y listo, con esto hemos llegado a la parte final de este video. Si has llegado hasta aquí, supongo que te ha gustado, y si es así, de inmediato deja tu me gusta, comenta lo que más te gustó, lo que no te gustó, si me faltó algo o si simplemente me equivoqué. Lo que sea que pienses, coméntalo. Además, comparte ese video con quien pienses que le pueda gustar. Y no olvides mencionar qué personaje te gustaría ver en un próximo video. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Así que por el momento me despido. Yo soy Mats y hasta la próxima. ¡Chao!